distinguidos ponentes, en el caso del doctor José Escobedo, ya lo conocen, el escritor del libro acerca de Mariátegui y la investigación, y en el caso del profesor César Hugo Tito Rojas, secretario general de CONADE. En ese sentido, compañeros, creemos que pese que en este instante la mayoría de nuestros compañeros tal vez recién están viniendo, tenemos que iniciar, porque tenemos mucho que cavilar, mucho que conversar, mucho que saber sobre estos dos personajes. Y en ese sentido, compañeros, iniciaríamos principalmente con una futura nuestra peruana, que sería en el caso de José Carlos Mariátegui, para lo cual, compañeros, yo quisiera recibir con fuertes palmas a nuestro ponente, al doctor José Escobedo, para iniciar con el tema esta noche y pues debatir, compañeros, el personaje de Mariátegui y sus relevantes, compañeros, aportes no solamente a la política peruana, sino también a la política latinoamericana. Doctor, le estaríamos concediendo. Buenas noches con todos, con todas. En primer lugar, agradeciendo a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar. ¿Sí? Yo quisiera de que en esta oportunidad reflexionemos no sobre el personaje que de alguna manera ha trascendido el tiempo y el espacio en América Latina. En el caso concreto, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan de que Ernesto Che Guevara, cuando todavía no era el Che Guevara, era Ernesto nomás, en su juventud, cuando era estudiante universitario, con un amigo agarraron un moto cada uno y se fueron a Venezuela, ¿sí? Y al pasar por Perú, entraron a la selva. ¿Cómo es, no? Esas cosas que tienen que ver con la vida y las circunstancias que se presentan, ¿sí? Y llegan al hospital de Loreto, donde había un médico llamado Hugo Peche, uno de los que trabajó bastante la lepra peruana, y ahí se atendían a los que tenían lepra. Y el Che Guevara era estudiante de medicina, y hizo cosas. Y Hugo Peche, que ha sido amigo y discípulo de José Carlos Mariátegui, le entrega y le regala los 7 ensayos a Guevara. Y él después, en sus notas autobiográficas, él reconoce que después de haber leído los 7 ensayos, le generó un ambiente así de conciencia crítica de la realidad, ¿no? Entonces, nosotros, esta noche, y los felicito en este aspecto, de trabajar al pensador peruano y latinoamericano, el pensador latinoamericano, que es José Carlos Mariátegui, no novelista, más producido en el mundo. Yo, por ejemplo, en este momento yo pertenezco a la Cátedra Latinoamericana de José Carlos Mariátegui, ¿no? Donde participamos profesionales de toda América Latina y se sigue trabajando Mariátegui, ¿verdad? Tengo yo acceso a las tesis doctorales de maestría que se hacen de Mariátegui en América Latina actualmente. Entonces no estamos hablando de un personaje que pasó, ¿verdad? Estamos hablando de un personaje actual que genera debate. Por ejemplo, en Francia, en Italia, se tienen cursos referidos al pensamiento social de América Latina en función de José Carlos Mariátegui. Entonces, mire, de retomar a José Carlos Mariátegui como emblema del pensamiento latinoamericano, nos debe sentir orgullosos, y por muchas razones, aparte de que él tenga eso, ¿no es cierto? Entonces, en un concurso que hizo a nivel nacional la Asamblea Nacional de Rectores, que me dice,
gana la mención honrosa Paradigma y método de José Carlos Mariátegui en la investigación social. ¿Sí? Pero miren ustedes a este pensador viendo las condiciones en las que él vive. Mariátegui es miembro de una familia humilde y pobre. Miren, si nosotros hacemos una reflexión de cómo llega a ser el más grande pensador, miren, veamos que él tiene una minusvalía, a comenzar. Mariátegui, y eso tiene que darnos, ustedes que son jóvenes, ver la referencia de cómo alguien, sobreponiéndose a las condiciones de pobreza, de minusvalía, llega a trascender el tiempo y el espacio, porque si Mariátegui se estudia en todo el mundo. Como les digo, ¿no? Es el pensador latinoamericano, no novelista, más traducido del mundo. El año pasado se tradujo los 100 años al coreano. Más o menos casi en todos los países del mundo ya está traducido a Mariátegui. Pero Mariátegui solamente tuvo 3 años de instrucción, tercero de primaria. Miren, ¿no? Y, mira, con tercero de primaria, niño trabajador, a los 14 años tuvo que empezar a trabajar, ¿sí? Cuenta el obrero Campos, afrodescendiente, él que era obrero de la prensa, que estuvo por el aniversario y se acercaron 2 muchachos, que eran Mariátegui, José Carlos y su hermano, buscando un empleo así de ser mozo de un restaurante, y obviamente no le iban a pedir a él porque tenía una minusvalía en la pierna cojeada. Eso lo llamaban el cojito José Carlos, ¿sí? Entonces, y él se puso muy triste, entonces lo llamó, mira, ¿sabes? ¿Por qué no vas al periódico La Prensa y traemos a la? Y él dice en su autobiografía que él comienza a los 14 años a trabajar como alcantarrejones, está ayudando. Imagínense ustedes que en el año 1911, no, 5, ¿no? Claro, las imprentas, ¿cómo eran para producir el periódico? Tenía que hacer coquito, lo hacía todo. Y él escribe su primer trabajo a los 16 años, con el nombre de Juan Cronechur. Y claro, no era que también puso él, uno lo hizo por 2 razones. Uno, porque en esa época todo el mundo tenía pues sus seudónimos. Era pues la época, ¿no es cierto? Abraham Valderomar era el conde de Lemos, ¿cierto? Todo el mundo tenía sus seudónimos, y él aparece pues, con Juan Cronechur, ¿sí? Y lo llaman pues ¿y quién es ese Juan Cronechur? Ya por la que está este artículo que viene todavía desde Madrid. Claro, como él trabajaba los telegramas que llegaban en esa época, claro, sabía más o menos una cosa que estaba pasando en Madrid y lo escribió. Entonces, como no estaba mal el artículo, le dijo, no, entonces tienes que poner y decir que vas a escribir un artículo, vamos a ver eso. Mira, para un hombre, para un muchachito de 16 años, que no tenía más que 4 de instrucción, para su madre, que era costurera, debió ser una cosa fantástica, porque después lo vamos a ver, ¿no es cierto?, que aparezca el nombre de su hijo en los periódicos que él publicaba, ¿sí? Y miren, el hecho es de que entrar en su vida desde los 14 años en la prensa hace de que su actividad esté en función de eso. Cuando estaba, por ejemplo, su mamá de Huacho tuvo que llegar a Lima para hacerlo tratar de su enfermedad él tenía tuberculosis a las articulaciones, ¿no es cierto? En ese momento no se podía tratar eso. Entonces queda minusválido, pero lo que dicen los historiadores de él están en relación a que, por ejemplo, en ese momento estuvo una clínica, la Maison de Santé, una clínica para migrantes franceses, y era el único muchacho ahí que estaba. Entonces se le dice, ¿no es cierto?, se acerca lo que le llegaba a revistas y periódicos de Francia a los franceses. Ellos leían, obviamente lo votaban, pero una vez se acercó y le dijo, ¿por qué no me lo dan a mí? ¿Y que sabes francés? No.
pero él comenzó a aprenderse de memoria. Después a un médico francés le recitó una poesía en francés. Obviamente no entendía, pero se lo aprendió de tal memoria que ya comenzó a ejercitar esa parte de la... Porque miren, y eso es un reto también para nosotros, como vamos a verlo después. Mariátegui sabía 3 idiomas. Sabía el alemán, sabía el francés y sabía el italiano. Miren, si nosotros, ustedes que son jóvenes y ahora que estamos viviendo la época de la revolución del conocimiento, y se les pide, ¿no?, para maestría un idioma, para doctorado un idioma, no es que el idioma sea la condición del doctorado o la maestría, sino que, como estamos viviendo en esta época, la revolución del conocimiento, así como tuvimos la revolución neolítica, la revolución industrial, fines del siglo XX y principios de este siglo XXI tenemos la revolución del conocimiento y los conocimientos pues ya no duran tanto tiempo como antes. Por ejemplo, un Newton duró 100 años, un Einstein duró casi 50 años. Ahora un conocimiento, y así como está la revolución esta, no pasa raro de 10 años, mucho menos 5 años. Por eso que en algunas universidades, si ustedes salen al extranjero a hacer un doctorado, una maestría, les van a decir que su bibliografía no pase de 6 o 7 años, y que tienen que tener, y como ya no se traduce tan rápidamente a otro idioma, porque lo que hoy día es verdad, mañana ya no lo es, ¿no es cierto? Entonces, como no se tiene ese acceso así a la traducción, entonces uno tiene que aprender los idiomas. Y la gran ventaja que tenemos ahora con la posición económica que tiene el inglés, ¿no es cierto?, a partir de Inglaterra, a partir de Estados Unidos, una ventaja para nosotros es que sabiendo el inglés se nos abren los espacios, ¿sí?, de acceso, porque todas las revistas científicas indexadas que tenemos, todas las tienes que poner tu título en inglés, tu abstract en inglés, algunas palabras, y ahí te das cuenta que es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, en el caso de Mariátegui no se tenía eso. Si él quería tener acceso al conocimiento en ese momento, obviamente lo tuvo que tener en función de saber otros idiomas, ¿sí? Entonces, esto de los idiomas, José Carlos Mariátegui, que le permitió tener acceso al conocimiento de ese momento y de autores de ese momento, porque en el momento de José Carlos Mariátegui, la producción sociocultural de los problemas peruanos no estaba muy avanzada. Por eso que muchos investigadores señalan a José Carlos como el iniciador de los estudios y de las investigaciones de los problemas sociales en el país, ¿cierto? Entonces, claro, para comenzar, él fue autodidacta, ¿sí? Entonces, y él mismo se declara, ¿no? Hasta se declara antiuniversitario, porque yo soy autodidacta. Y claro, en una situación en la que fue, vale la pena decirlo eso, ¿no? Una persona pobre que llega aquí con todo su esfuerzo, claro, soy autodidacta, ¿sí? Y miren, claro, uno puede decir, bueno, en Italia que él vivió ahí porque fue deportado, qué sé yo, uno aprende el idioma donde está. Pero en el caso de aprender el alemán, por ejemplo, él se puso una profesora, ¿no?, para aprender alemán, y se iba porque estuvo unos 6 meses en Alemania, y se iba después a los parques a conversar con la gente. Y mucha de esa gente que conversaba fue gente que quedaba minusválida de la Primera Guerra Mundial, que estaban en los parques, que estaban con problemas, y podían conversar con él. Y según dice su hijo, Javier Mariátegui, de que él le decía, para que aprendan idiomas ellos, de que si te vas a un país no hablas nunca nada de tu idioma, si te vas, y él hacía eso, evitaba a todos los que hablaban español para hablar. Ahora, en el caso de Francia, ella sabía un poco de francés acá, porque su relación que tuvo, dice que una vez González Prada, ¿sí?, anarquista, un hombre muy reconocido, muy rebelde, de mucha personalidad, ¿cierto?, le dice pues a los obreros, le dicen que traigan gente nueva, ¿cierto?
y que para luchar pues, y este obrero, Campos, una vez lo lleva a José Carlos Mariátegui. Y a José Carlos Mariátegui bajito, flaquito, cojito. Pucha, no es, le estoy diciendo que traiga pues obreros, esos que hay que tomar de las fábricas, ¿no es cierto? No, y dice que Mariátegui le llevó una poesía y le recitó. Entonces lo llamó a su hijo, Alfredo González Prada, que es poeta, ¿no es cierto? Entonces, y la bibliografía que tenía González Prada, porque estuvo en Francia, era mucho en francés. Entonces, con su amistad con el hijo de González Prada, él tuvo acceso de las más modernas en ese momento, ¿sí? Y además, Mariátegui dice de que cuando se hace la Universidad Católica de Lima, él dice que hace un curso de latín, se matriculó en latín de un fraile agustino erudito. Entonces miren, que quede como una primera situación en nosotros la importancia que tiene el idioma para hacer investigación, ¿no es cierto? Si el doctorado te piden 2 idiomas, no es un requisito, es una necesidad, ¿verdad? Y lo vemos en Mariátegui, que sabía 3 idiomas, ¿no? Francés, inglés y claro, cuando yo fui a la biblioteca de José Carlos Mariátegui, el 50% de su bibliografía está en otros idiomas, ¿sí? Porque al morir José Carlos Mariátegui y la esposa vende los libros a la biblioteca de San Marcos, y en ese momento Jorge Basal estaba ahí, y ustedes van a esa biblioteca, está en una parte especial, sus 400 libros de Mariátegui están en una parte especial, y ustedes ven. Y muchas veces se dijo de que Mariátegui lo habían leído a Marx por segundas manos. En el caso de los teóricos socialistas que hubieron en Italia, ustedes van a encontrar el Capital de Carlos Marx en alemán en la biblioteca de José Carlos Mariátegui. Y él tenía esto, entonces él tuvo acceso directo a los pensadores socialistas de su momento, ¿sí? Entonces, la idea es esto. Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es, y ahora que estamos en la época de la revolución científica, ¿verdad? Todo es ahora publicaciones, y verdad es fuerte. Los estándares, y ahora que ustedes como jóvenes que tienen esta organización, los estándares que les va a valer va a ser la investigación, ¿verdad? La producción de conocimientos científicos es el estándar básico de acreditación universitaria. Pero en esta época, ustedes y nosotros debemos preguntarnos si sabemos, por ejemplo, que es la investigación la que nos va a dar la acreditación. Y además, miren ustedes cómo países como en el caso de Brasil, la India, Corea del Norte, la China, stricto sensu, no lo vamos a poder colocar como países del tercer mundo. Ellos están ya entre el tercero y el primer mundo, pero gracias a su producción intelectual científica de sus universidades. Entonces es reto, porque nosotros como universidad tenemos las capacidades. La cosa es que tenemos que generar esa cultura de investigación, ¿cierto? Entonces, y en esta época ya hablamos, el conocimiento científico no sigue un solo camino, hay diferentes caminos en los cuales se construye el conocimiento científico, ¿sí? Y en el caso de José Carlos, cuando ahora hablamos del paradigma, ¿no?, de la ciencia, ¿no? Y también un poco que nos debe servir ahora, relacionando a José Carlos Mariátegui, que también fue desde juventud, cuando yo estaba en el colegio ya yo seguía a Mariátegui, porque verdad, leerlo, digamos, leerlo en sus artículos de periódico, ¿no es cierto?, que hacía, ¿sí? Miren, él ha trabajado, digamos, en la parte literaria, tiene trabajos
de novelas, ¿no? Tiene La Mariscala, ¿sí? Tiene dos, tiene como 4 trabajos. La que está publicada es la que usted ya la deben conocer, porque tiene las obras completas. El profesor Canela, ¿no es cierto? Esa obra que está ahí. Entonces, y también sus poesías que han salido publicadas. Ustedes pueden tener ahorita acceso a las obras completas de José Carlos Mariátegui. Y lo más importante era esto, ¿no? Porque cuando él llega de Italia, entonces su madre le dice: hijo, mira, todo lo que has publicado acá está bien guardadito, todo eso. Y él dice: no, pues esa es mi edad de piedra, hay que romperlo. No hay... ahora entonces por eso sacó la edad revolucionaria y la edad de piedra. Pero ahora ustedes pueden conseguir todas las obras, han sido ya publicadas en 3 tomos, las obras completas de José Carlos Mariátegui. Y se discutía, pero si él no quería eso. Pero el pensamiento, la investigación, uno tiene que seguirlo después desde el inicio y ver cómo ha ido él evolucionando, ¿o no? Entonces tienen ustedes poesías, tienen cuentos, ¿sí? Entonces, ya con toda esa producción, y además, ha salido también su correspondencia. Entonces ya tenemos acceso a un Mariátegui desde sus años juveniles hasta sus años de madurez, ¿no es cierto?, desde la producción de artículos políticos, sociales, culturales, ¿cierto?, hasta su correspondencia. Que eso ha permitido ver cómo él se interaccionaba con la realidad, ¿cierto?, que ahora sí podemos decir el tipo, ¿no? Él siempre se proclamó socialista, marxista, pero ustedes no van a encontrar en los textos de Mariátegui que Marx dice tal cosa en tal página, que Engels, ¿no es cierto? Él tenía la concepción socialista, ¿no es cierto?, en su cosmovisión del estudio. Lo que ahora nosotros podemos estar trabajando, lo que se llaman los paradigmas, ¿cierto? Entonces, uno tendría que trabajar, la primera idea es, ¿en qué paradigma se mueve Mariátegui? ¿Cierto? Y ustedes mismos también, y acá tendríamos, ojalá accesible, y ustedes pueden mandar una carta al director de investigación, de que no podemos estar, por ejemplo, solamente trabajando con el modelo hipotético deductivo. El modelo hipotético deductivo es un paradigma, es un camino para llegar a la investigación, pero hay otros, ¿no es cierto? Y en el caso, por ejemplo, de José Carlos Mariátegui, ese pues el otro, ¿no? Uno es el racionalismo, el otro es el empirismo, ¿no?, el hermenéutico, el comprensivo. Miren, y clarísimo lo tiene José Carlos Mariátegui. Él dice: ensayos de interpretación de la realidad peruana. Una cosa es analizar y otra cosa es interpretar, ¿no es cierto? Y en la interpretación, José Carlos Mariátegui es clarísimo, lo dice, cuando él nos dice, ¿no?, yo no me reclamo de un investigador objetivo, yo me reclamo de mi subjetividad, yo meto mi sangre en mis ideas. Entonces ya, pues lo está diciendo, Mariátegui se está moviendo dentro del paradigma hermenéutico, ¿cierto? Entonces, en una polémica, no sé si ustedes se acuerdan, la polémica que tuvo José Carlos Mariátegui con Luis Alberto Sánchez, ¿sí?, sobre el problema del índice, ¿sí?, una fuerte polémica. Y siempre se le cuestionó a Mariátegui de que él no conocía la CIA. Dicen ustedes, porque cuando llega Mariátegui de Europa, al año se enferma nuevamente y para su mala suerte se la otra pierna y tienen que amputarle. Si ustedes leen, por ejemplo, en el caso de Mario Bunge, las condiciones, porque ustedes, el ideal que tenemos que alcanzar como universidad, ustedes como jóvenes, como profesores acá, es tener un paradigma, ¿cierto? Y el ideal de este paradigma es uno, ¿no?,
cómo uno tiene las condiciones para desarrollar el tipo de investigación que uno puede, ¿no es cierto? Porque cada uno tenemos algunas condiciones. Y en el caso de él siempre se le dijo, y él trabajó mucho el problema del indio. ¿Y cómo sabe el problema del indio si nunca salió? Eso fue una de las cosas que Luis Alberto Sánchez le dice, ¿no es cierto? Y él dice, porque Mariátegui tenía como informantes, tenía gente intelectuales, artistas, obreros, campesinos, sobre los que él interactuaba, lo que se llama ahora encuentros cara a cara. Pero Luis Alberto Sánchez decía, no, yo tengo que ver con mis propios ojos, tengo que oír con mis propios oídos, saltar con mis propias manos y entender con mi propio calete, no con oídos, ojos y caletes diferentes. Claro, la lucha era contra Mariátegui, pero obviamente el problema es de la interpretación. Una de las condiciones que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, es los encuentros cara a cara, los testimonios. El testimonio, que no es una técnica de recolección de datos sociales, es una técnica, ¿no es cierto? Si uno quiere, por ejemplo, trabajar la actividad, entonces, si yo soy, por ejemplo, del paradigma hermenéutico interpretativo, que sería Mariátegui en ese paradigma. Ahora, claro, es diferente al paradigma positivista, ¿no es cierto?, racionalista, que plantea el problema de la teoría, de las hipótesis, de la cuantificación. El hermenéutico no va a cuantificar, pues, no vas a tener hipótesis, ¿verdad? Tú tienes que tener un dato y a ese dato darle sentido, ¿cierto? Uno tiene que meterse dentro de ese testimonio, dentro de esa idea, y como decía él, pues, es mi subjetividad. Obviamente, si ustedes tienen un discurso, ¿qué van a hacer con ese discurso? ¿Lo van a analizar o lo van a interpretar? Lo tienen que interpretar. Ustedes tienen, por ejemplo, una poesía. ¿La van a analizar la poesía? No, la tienen que interpretar. Si ustedes tienen un cuadro estadístico, tienen ahí un modelo matemático, eso sí se analiza, eso no se interpreta. Entonces, porque son construcciones del mundo, y en todas las ciencias sociales también se tiene eso. Él dice, el conocimiento, ¿dónde está? La primera cuestión epistemológica que ahora tenemos nosotros. ¿Dónde está el conocimiento? Nociológicamente hablando, ¿está en el investigador o está en la realidad? ¿Qué harían ustedes como investigadores? Y a esta altura ya tienen que tener alguna idea epistemológica de lo que van a investigar. Entonces, una cosa es decir, el conocimiento está en el sujeto que investiga. Entonces, en esa relación, una cosa es decir de acá, que yo tengo el conocimiento porque soy racionalista, e ir a la realidad. Pero otro te va a decir, no, el conocimiento está en la realidad y hay que sacarlo de ahí. ¿Es diferente el proceso o no? ¿O es igualito? ¿Se dan cuenta? Entonces Mariátegui decía, hay que ir a la realidad, sacar y todo ese estudio, y cómo, ¿verdad?, influye en toda la América Latina la propuesta de Mariátegui en cuanto a las poblaciones aborígenes, en este caso, la población india, ¿no es cierto?, la población aborigen natural. Cómo él, a partir de ahí, él construye toda su reflexión que viene después en la construcción de un ideal que tiene, que es el socialismo, ¿cierto? Entonces, miren, la idea está en que ustedes entiendan de que la ciencia, la construcción de conocimientos va a depender de una epistemología, y el investigador debe tener claridad de eso, ¿cierto? La ciencia ha avanzado por diferentes caminos, ¿sí? Entonces no existe un camino, y eso es lo que se llama
el pensamiento científico, a diferencia del pensamiento, de otro tipo de pensamiento, ¿no? El religioso, el teológico, qué sé yo, el mismo conocimiento común, es que no responden a una lógica, pues. El conocimiento científico lo dice, estoy haciendo esto, tiene que responder a una lógica. Y las lógicas no son los mismos, pues, ¿no es cierto? Tenemos la lógica deductiva, tenemos la lógica inductiva, tenemos la lógica por analogía y tenemos la lógica por abducción, ¿cierto? Entonces, y cada uno, ¿verdad?, en su proceso tiene que ser coherente, porque lógicamente me va a llevar a un tipo de conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de Mariátegui, que él partía de la realidad, ¿no es cierto? A ver, veamos un poquito de si ahí está, ¿no es cierto? Sí. Vean, de que esto es importante, y si nosotros como universidad queremos tener protagonismo, pidamos que se dejen abiertos todas las lógicas de investigación, hermenéuticas, racionalistas, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, entonces, veamos eso, ¿sí? Y claro, cuando quisiéramos estudiar y queremos hacer de la ciencia parte de nuestra actividad, una cosa que te dice Mario Bunge es, consíguete una familia que te permita hacer investigación, ¿no es cierto?, con todo. Si ustedes leen, por ejemplo, la biografía de Manuel Koch, el que consiguió identificar la tuberculosis, es interesante, ¿no es cierto? Manuel Koch, pues, esos profesionales así, bien disciplinados, todo, termina su medicina y lo mandan a un pueblito. La gente le traía hasta animalitos para que cure. Usted fue doctor o no. Si cura personas, mucho menos cuando no va a poner un animalito, ¿no es cierto? Y él estaba, y un tipo muy disciplinado, entonces una vez su esposa se fue a Berlín, dice, a comprar algo para su cumpleaños, y vio una cosa que se llamaba telescopio, no, microscopio, ¿no? Mira usted, acá se ve cosas que no se ven así. A ver, saque una cosita del diente y vamos a ver. Esto le va a gustar a mi esposo, y fuera. Le lleva y después ella misma dice, ¿no? Lo peor que le pudo pasar en su vida fue haberle regalado el microscopio a Manuelito Koch, porque se pasaban las 24 horas ahí con el microscopio. Entonces, miren ustedes, en el caso de Mariátegui, yo le dedico una parte a la Anita Chiari, ¿verdad? Que fue una mujer muy especial, lo apoyó a Mariátegui en todo, ¿cierto? Ella también hacía comida y vendía para apoyar a la casa, ¿no es cierto? Mariátegui vivía de los artículos que hacía los periódicos, y hacer el artículo y te lo daba, ¿no es cierto? Entonces, su situación tampoco buena, pero tuvo ese apoyo de que ella le permitió siempre de trabajar. Un aspecto que dentro de la investigación que quisiera recalcar acá es el hecho de su trabajo, el famoso con ropa, ¿sí? Ahí ha pasado todos, ¿no es cierto? Basadre, Jorge del Prado, un montón en su casa. Y ustedes tienen la oportunidad de ir a Lima, vayan a la casa de Mariátegui, que ya es museo, ¿no es cierto? Y ahí ustedes se pueden sentar donde están con nosotros, con rojo, que es su sala de recibo, no sientan que en su silla de ruedas, y ahí a partir de las 5 de la tarde se reunía la gente, iban a conversar con él, ¿verdad? Y es ahí donde se reunía pues con intelectuales, artistas, obreros, ¿cierto? Y conversaban de todo, y él tenía una facilidad de sacar cosas, de dejar hablar, de orientar, ¿no es cierto?
ese rincón rojo queda pues, y el rincón rojo porque tenía una especie así de color más o menos rojo, pero ahí pasaron todos y él estudiaba en las mañanas, escribía sus artículos en las tardes y a partir de las 5 de la tarde era reunión. La gente venía a conversar con él, todos, sobre la realidad nacional, sobre el arte, ¿no es cierto? Miren ustedes, hasta el mismo nombre de la revista que sacó, y es una revista que, verdad, tuvo una repercusión latinoamericana muy fuerte, Amauta, ¿sí? Entonces, cuando él le amputan la pierna y después tiene que escribir un artículo en la revista Claridad, pues cuando él llega, entra a la Universidad Popular González Prada, que hicieron los de la Federación Universitaria, que ellos lucharon por la reforma universitaria. Es elegido Víctor Raúl Aya de la Torre, presidente de la Federación de Estudiantes en el Cusco, y se ponen las universidades populares para la clase obrera. Es ahí donde Mariátegui tiene, y con toda su concepción, porque cuando él lo expulsan del Perú, cuando Leguía lo expulsa, ya Mariátegui tiene ideas socialistas, por eso se lo expulsan, porque lo van a expulsar, ¿no es cierto?